¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy veremos el tema de tromboembolismo pulmonar. Damos inicio. Iniciamos con la definición. Tenemos que la tromboembolia pulmonar se define como la oclusión, ya sea parcial o total, de la circulación pulmonar. Esta puede ser ocasionada por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, incluidas las cavidades cardíacas derechas, y que dependiendo de su tamaño puede o no ocasionar síntomas. Más adelante lo vamos a ver en el cuadro clínico, el por qué esta enfermedad precisamente en algunas ocasiones es difícil de diagnosticar. Vamos a pasar con la epidemiología. Tenemos que hay una incidencia global que se ha determinado entre 30 a 69 casos por cada 100,000 habitantes. Una de cada 3 muertes por embolia pulmonar se diagnostica antes del fallecimiento, lo que quiere decir que estamos ante una enfermedad difícil de diagnosticar. Por otro lado, tenemos que la mortalidad es del 30% cuando no se recibe tratamiento y un 8% si se recibe tratamiento. Vamos a pasar a los factores de riesgo. Aquí vamos a ver lo que nos va a desencadenar esta patología. Dividimos los factores de riesgo en mayores y menores. Vamos a ver los primeros. Tenemos los factores de riesgo mayores, que vemos que aumenta el riesgo entre un 5 hasta 20 veces. Los vamos a dividir y empezamos con los que están relacionados con cirugía. Aquí principalmente se nos menciona la ortopédica de cadera y extremidades inferiores, de rodilla especialmente. También tenemos la cirugía mayor abdominal y pelviana. En cuanto a los obstétricos, está relacionado lo que es la cesárea, el puerperio y la preeclampsia. También se ha visto dicha relación con los cánceres, ya sean abdominales y pelvianos, especialmente en etapas avanzadas. Por otro lado, en las extremidades inferiores, ya sea en fracturas o traumatismos. También se nos menciona la inmovilización en el caso de pacientes que estén en periodos prolongados en una estancia hospitalaria, pues también es un factor de riesgo importante a considerar. También tenemos a los antecedentes personales de trombosis venosa o embolia pulmonar. Ahora vamos a pasar a los factores de riesgo menores. Vemos que aumenta el riesgo de 2 a 4 veces. Tenemos acá los cardiovasculares, tales como la insuficiencia cardíaca, que cabe recalcar que esta patología va a estar relacionada con la fisiopatología y con las complicaciones que nos puede llevar este embolismo pulmonar, pero más adelante lo vamos a correlacionar. También tenemos a la hipertensión arterial y a las cardiopatías congénitas. Los estrógenos. Acá tenemos a los anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, especialmente con alto contenido de estrógenos. Por último tenemos a los misceláneos, como la neoplasia oculta, catéteres venosos centrales, así como enfermedades neurológicas invalidantes, trombofilias, enfermedades autoinmunes y la obesidad. Ahora vamos a pasar a la triada de Virchow. Vemos que Rudolf Virchow, más o menos en lo que es 1950, propuso que la formación y la propagación de los trombos estaba provocada por anomalías. Él englobó 3 áreas clave, en la que mencionó el flujo sanguíneo, la pared vascular y los componentes de la sangre. Actualmente se reconocen estos 3 pilares como la hipercoagulabilidad, la lesión endotelial y la éstasis.
Aquí en esta imagen pues tenemos ejemplos de cada uno de estos. En la primera, por ejemplo, hipercoagulabilidad, tenemos al cáncer y al embarazo, al puerperio, así como a enfermedades autoinmunes. En la lesión endotelial tenemos al trauma, a la cirugía y pues una trombosis previa. En la éstasis tenemos la edad avanzada, así como la inmovilidad y la lesión neurológica. Y bueno amigos, aquí tenemos la clasificación de la embolia pulmonar aguda. Vamos a tener del lado izquierdo que se nos menciona las distintas categorías en base a su frecuencia. Lo primero sería una embolia pulmonar masiva del 5 al 10%. Lo siguiente es una embolia pulmonar submasiva con riesgo alto del 15%. Luego tenemos embolia pulmonar submasiva con riesgo bajo del 5 al 10%. Y finalmente tenemos la embolia pulmonar moderada a pequeña en un 70%. No les voy a leer todo, pero cabe mencionar que vamos a tener las columnas donde se nos va a describir lo que es la presentación y vemos que en la última columna también se nos menciona el tratamiento, pero sobre el tratamiento lo vamos a ver de manera detallada en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Para poder comprender cómo es que se desarrolla este cuadro clínico, tenemos que ver las bases de cómo se va a ir desarrollando esta enfermedad. Vemos que una de las principales causas pues es la tromboembolia venosa. Entonces pues acá tenemos estas imágenes. Tenemos el trombo. Este pues va a estar relacionado con los factores de riesgo que mencionamos al inicio. Va a pasar ya sea a la vena cava superior o inferior. Se va a dirigir a lo que es la aurícula derecha. Posteriormente va a pasar al ventrículo derecho. Va a viajar a la arteria pulmonar. Posteriormente pues se va a dirigir a lo que es el pulmón. Estando en el pulmón y como se mencionó anteriormente, si este émbolo obstruye antes de las ramificaciones, se llama lo que es encilla de montar. Pero pues no siempre va a ser así, puede obstruir en cualquiera de las otras ramificaciones del pulmón. Luego nos vamos a pasar a esta otra imagen de la derecha. Supongamos que el émbolo obstruye pues en esta parte de la arteria. Vemos que va a afectar lo que es el intercambio de oxígeno, así como de CO2 con el alveolo. Vemos que de una manera normal en esta parte de la fisiología va a pasar lo que es el oxígeno a lo que es esta arteria y va a oxigenar la sangre. Y pues el CO2 va a pasar al alveolo y pues lo vamos a expirar. Pero en esta parte, al momento de tener esta obstrucción, pues va a afectar lo que es este intercambio gaseoso. En la bibliografía se nos menciona que vamos a tener un espacio muerto. Esto por lo mismo de la obstrucción que va a estar pasando, se va a afectar lo que es el factor surfactante, que básicamente este está conformado de proteínas que su principal función es que no se colapsen estos alveolos. Entonces, al no tener este factor surfactante, pues va a suceder precisamente este colapso. Y ya en la relación con el cuadro clínico, pues vamos a tener esta congestión, esta dificultad para respirar, así como los estertores, que va a ser característico pues de esta patología. Por otro lado, al momento de tener esta obstrucción, pues va a aumentar lo que es la presión, entonces vamos a tener la hipertensión pulmonar. Al momento de tener esta hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho pues se va a hipertrofiar por lo mismo de la tensión que va a estar elevada. Esta sangre o este volumen se va a regresar a lo que es la aurícula derecha. Esta aurícula derecha pues igual no va a poder sostener esta presión, entonces vamos a tener una migración del volumen
ya sea a la vena cava superior o a la vena cava inferior. Y allí vamos a tener otras de las manifestaciones clínicas. Si se va a la vena cava superior, se va a presentar lo que es esta incurgitación yugular o bien este reflujo hepatoyugular. Si se va a la vena cava inferior, vamos a tener lo que son los edemas periféricos. Al momento igual de tener esta hipertrofia, se va a desplazar lo que es el septum. Al momento de desplazarse el septum, pues también se va a ver afectado lo que es el ventrículo izquierdo. Vemos que pues en esta parte, en la circulación, ya sea la mayor y la menor, pues también se van a ver afectadas. Entonces, al momento de tener esta obstrucción, va a llegar menos sangre en las venas pulmonares. Entonces vamos a tener que igual se va a afectar lo que es el gasto cardíaco. Si recordamos, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Vamos a tener una disminución del volumen sistólico y como compensación vamos a tener una taquicardia, que es algo característico igual del cuadro clínico. Bueno, ya pasando igual con esta correlación, al momento de que también se ve afectado lo que es los alvéolos, pues vamos a tener esta afectación en el intercambio gaseoso. Al momento de oxigenar la sangre, entonces nuestro cuerpo va a querer ingresar pues más oxígeno, más aire, y por eso vamos a tener lo que es la taquipnea. Pues básicamente eso sería lo que es la fisiopatología. Realmente al momento de ver que vamos a tener esta hipertrofia en el ventrículo izquierdo, también vemos que en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, desde allí se comienza a desencadenar pues este cuadro clínico pulmonar. Pero lo que yo les acabo de decir en esta parte es como la parte más grave de lo que es la TEP, pero realmente pues vamos a tener muy pocos síntomas pulmonares a comparación de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a pasar al cuadro clínico. Vamos a tener de síntomas una disnea inexplicada, un dolor torácico, especialmente de tipo pleurítico o posicional. También se va a presentar lo que es la ansiedad y la tos. Dentro de los signos tenemos a la taquipnea, a la taquicardia, a la febrícula, así como desplazamiento paraesternal izquierdo, distensión venosa yugular, soplo de insuficiencia tricuspidia, P2 acentuado, hemoptisis, así como edema en las extremidades inferiores, eritema y dolor. Ya en otro de los artículos que estaba revisando, vamos a tener ciertos síntomas que van a ser los más frecuentes, como lo es esta disnea súbita, que es la más característica, y se nos menciona que se presenta hasta en un 80% de los pacientes. También tenemos el dolor torácico en un 70% y una presión en hasta un 60%. Dentro de los signos tenemos a la taquipnea de un 80 a un 90%, así como la taquicardia en un 50% y la fiebre o bien febrícula en un 35 a un 50%. Esto de lo más importante. Vamos a pasar con el diagnóstico. Realmente me basé más en lo que es la guía de práctica clínica, entonces vamos a dar inicio. Tenemos a los criterios de Wells, que son clásicos para la valoración de la probabilidad clínica de embolia pulmonar. Tenemos a los criterios y se le va a ir dando cierta puntuación. El primero sería síntomas o signos de trombosis venosa profunda. Luego, un diagnóstico alternativo es menos probable que la embolia pulmonar. Una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, inmovilización o cirugía hace menos de 4 semanas, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar previa, así como hemoptisis, tratado de un tumor maligno hace menos de 6 meses o metástasis. Luego vamos a estadificarlo según la probabilidad clínica. Cuando es baja va a ser de 0 a 1 puntos, intermedia de 2 a 6 puntos, alta mayor o igual a 7, improbable menor o igual a 4 y probable mayor a 4. Del lado derecho también se nos menciona lo que es la escala de Ginebra. Igual vamos a tener los criterios y los puntos.
De igual forma, pues tenemos la probabilidad clínica, que baja será de 0 a 4 puntos, la intermedia de 5 a 8 puntos, por último la alta mayor o igual a 9. Ahora vamos a ver el algoritmo que nos maneja la guía de práctica clínica. Tenemos que el estudio de primera elección es la angiotac de las arterias pulmonares contrastada. El estándar de oro es la angiografía pulmonar. Vamos a iniciar con el algoritmo. Tenemos que se debe aplicar la escala clínica de Wells o de Ginebra. Checar si el paciente está hemodinámicamente inestable o se encuentra estable. Si está inestable, debemos preguntarnos si está críticamente enfermo. Si sí lo está, se debe realizar un ecocardiograma transesofágico o transtorácico. Luego, checar si hay datos de disfunción del ventrículo derecho. Si no los hay, se debe buscar otras alternativas diagnósticas, pero si sí los hay, se confirma la embolia pulmonar. Si no está críticamente enfermo, se debe realizar una tomografía multimodal, checar si es normal. Si no lo es, se confirma la embolia pulmonar. Por otro lado, si el paciente está hemodinámicamente estable, checar si el paciente tiene baja probabilidad clínica. Si no lo está, nos vamos a esta parte del algoritmo, pero si tiene baja probabilidad clínica, se debe realizar la determinación del dímero D. Si el dímero D es normal, se descarta embolia pulmonar. Ahora vamos a ver los hallazgos en el electrocardiograma. Acá se nos menciona lo que es el complejo de McGinn-White o patrón S1Q3T3. Realmente la bibliografía nos dice que no es muy común, pero pues de igual forma es importante conocerlo. Vamos a tener una onda S en D1, una onda Q en D3 y una onda T negativa en D3. Vemos que es indicativo de hipertensión pulmonar con la consiguiente dilatación del ventrículo derecho. También tiene relación con lo que es el cor pulmonar. Vemos que la presencia del patrón electrocardiográfico S1Q3T3 solo se presenta en un 15 a un 25% en los pacientes con embolia pulmonar confirmada. Otra cuestión importante y que realmente es el hallazgo que vamos a encontrar en lo que es la embolia pulmonar en esta parte del electrocardiograma será la taquicardia sinusal. Entonces es muy importante que conozcan también eso. Ahora vamos a pasar a la radiografía de tórax. De acá, de igual forma, vamos a comentar un punto importante. Realmente, pues va a ser común encontrar una radiografía de tórax sin alteraciones, porque como vimos en la fisiopatología, realmente lo que es el ventrículo izquierdo es el que nos va a causar, pues, la mayoría de los síntomas pulmonares. Entonces, realmente acá en la embolia pulmonar no vamos a tener alteración o realmente no mucha alteración en lo que es el ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar lo que son atelectasias planas en las bases con elevación diafragmática y pequeño derrame pleural. Este puede ser uni o bilateral. Ahora vamos a ver los signos que comúnmente podemos encontrar en esta patología. Vamos a ver lo que es la joroba de Hampton. Vemos que es la anormalidad más sugestiva, aunque poco frecuente. Es una consolidación basal sin broncograma aéreo, con pérdida del volumen, elevación del diafragma y derrame pleural, justo como lo podemos ver aquí. Luego tenemos el signo de Westermarck. Vemos que es una asociación de opacidad del parénquima causada por oligoemia y agrandamiento iliar, provocado por el alojamiento del émbolo en la arteria pulmonar. Pues comúnmente lo podemos observar en pacientes con TEP sin infarto. Luego tenemos lo que es el signo de Paya, que pues aquí vamos a tener lo que es la arteria pulmonar derecha dilatada. Realmente esto está relacionado con lo que es la hipertensión pulmonar, que va a ser lo que nos va a estar causando este signo.
Finalmente vamos a pasar con el tratamiento. Vemos que ante una sospecha clínica de moderada a alta, vamos a tener como opción lo que es la anticoagulación con heparina. Esto dentro de las primeras 4 horas. Tenemos como opciones la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina o la heparina no fraccionada. La primera, la que es la heparina de bajo peso molecular, se nos menciona que es el tratamiento de elección. Se va a utilizar en pacientes estables, en embarazo. Vemos que no requiere de control. Esto pues porque su vida media realmente es amplia, es hasta de 12 horas. La indicación es de 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por 5 días y es por vía subcutánea. Por otro lado, la heparina no fraccionada se va a utilizar en lo que son pacientes inestables, pacientes con alto riesgo de sangrado. Va a tener un efecto rápidamente reversible con sulfato de protamina. Tiene una vida media menor de 6 horas. En cuanto a la indicación, vemos que se inicia con un bolo de 80 unidades por kilogramo y se da un seguimiento con 18 unidades por kilogramo hora. Cuando se tiene una sospecha de baja a moderada, más que nada por la sospecha moderada, pues se da una profilaxis con heparina. Porque realmente cuando se tenga una sospecha baja, es decir, que se toma la prueba de dímero D y esta sale negativa, realmente pues básicamente sería un tratamiento sintomático porque estaríamos descartando casi lo que es la embolia pulmonar. Por otro lado tenemos los anticoagulantes orales. Tenemos a los ACO cumarínicos. Como ejemplos tenemos a la warfarina y a la acenocumarina. Estos tienen un efecto protrombóticos en sus primeras 24 horas, ya que inhiben a las proteínas S y C que están relacionados con esta parte de la coagulación. Por ende, cuando se indiquen estos anticoagulantes, debemos de indicarlos con heparinas para evitar precisamente esta parte de la trombosis dentro de las primeras 24 horas. Luego tenemos a los NACO, que no tienen este efecto negativo de los ACO. Como ejemplos, pues vamos a tener al dabigatran, al rivaroxaban, al apixaban y al edoxaban. Ya cuando se tiene una sospecha clínica muy alta y se confirma pues esta parte del tromboembolismo pulmonar, pues la opción de tratamiento será la fibrinólisis. Vemos acá los fármacos trombolíticos mayormente utilizados en lo que es esta tromboembolia pulmonar. Vamos a tener a la alteplasa, a la streptocinasa, así como a la urocinasa. Vamos a tener igual en la tabla el régimen a modo de la indicación y las contraindicaciones. Cabe recalcar que estas contraindicaciones pues van a ser muy importantes, tal como pues ya lo hemos visto en lo que es infarto o EBC. Aquí se van a dividir en lo que son absolutas y relativas. Dentro de las absolutas vamos a tener el antecedente de hemorragia del sistema nervioso central, neoplasma del sistema nervioso central, de MAV, así como aneurisma, trauma craneano severo, sangrado activo interno, así como cirugía intracraneana de 3 meses previos, ACV de 2 meses previos, así como diátesis hemorrágica conocida. Ya en las relativas tenemos un sangrado interno reciente, una cirugía o biopsia reciente, así como un trauma reciente, una hipertensión no controlada, punción en arterias no compresibles, retinopatía diabética, embarazo, parto de hace una semana, así como edad mayor a 75 años. Algo que igual me gustaría agregar en esta parte del tratamiento es que, pues sí, se va a optar con lo que es estos anticoagulantes, pero pues vamos a tener en cuenta algunas otras medidas, como lo es el oxígeno suplementario, ya que como vimos en la parte de la fisiopatología, pues al momento de tener esta obstrucción
realmente vamos a estar provocando un mal intercambio gaseoso, entonces pues vamos a tener afectación en lo que es la oxigenación de la sangre. Pues eso sería todo. Al final les dejo la bibliografía. Ya saben, si el video les gustó, suscríbanse al canal, dejen un buen like, sigan estudiando y nos vemos con el siguiente tema.